Ujú. Bien, el abogado penalista Andy Carrión se encuentra con nosotros. Aparentemente se comienza a complicar nuevamente la situación para Nadine Heredia. Vamos a entrar en los detalles sobre el caso Gasoducto, que sorpresivamente ha sido hoy comentado por el fiscal Rafael Vela, cuando en realidad se estaba conversando sobre las declaraciones de Barata en Curitiba. Buenas noches, doctor Carrión. Buenas noches, Valeria, ¿cómo estás? ¿Sorprende un poco las declaraciones del fiscal Vela sobre este caso desde Curitiba, como lo estábamos comentando? Evidentemente, sorprende un poco porque la idea era de que comente más bien cuáles han sido los aportes de Barata y de Carvalho respecto a los casos que se están ventilando en Perú e inusitadamente ha hecho el anuncio de que precisamente hoy la fiscal Giovanna Mori, encargada del caso Gasoducto, ya ingresó un requerimiento de prisión preventiva, no solamente contra Nadine Heredia, sino también contra los exministros Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, de 36 meses. Tal vez tiene que ver con los codinomes que han sido revelados y algunos coinciden con el caso Gasoducto y a partir de eso están cruzando información. Eso es lo que ha referido el propio fiscal Vela, sin embargo no ha dado muchos detalles. Los únicos detalles que hasta ahora ha brindado a la prensa es el hecho de que Carvalho, por ejemplo, habría dado algunos nombres de funcionarios públicos de Proinversión, por ejemplo, a los cuales se les habría dado algunas dádivas, dineros, para que los puedan favorecer, en este caso al consorcio conformado por Odebrecht, Graña y Montero y una tercera empresa, en desmedro de la competidora. Esa es la declaración que habría brindado. Sí, serían aportes que habrían dado con otra persona que quieren entrevistar, ¿no? Que es Flavio Bento Farías. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, han dado algunos datos que podría ya apuntar de manera concreta a aquellos funcionarios que han recibido dineros por parte de Odebrecht. Sin embargo, son datos que aún faltan precisar, porque si bien es cierto, lo han visibilizado a la prensa, pero no sabemos exactamente qué funcionarios más están complicados o hacia dónde se va a ampliar la investigación a raíz de los datos que ha dado. Ha dicho... Pero se ha dado, por ejemplo, el nombre de Edgar Cadenías, que era uno de los de Proinversión que siempre ha estado entre estos nombres en la licitación del gasoducto. Exactamente, lo que ameritaría en principio ampliar la investigación en este caso ya por cohecho pasivo, porque al ser funcionarios que han recibido dineros, en este caso de una de los competidores, pues se podría configurar este delito y habrían otros que también deberían ser incluidos en esta investigación, ¿no? De la mano, no sé en qué tipo de relación con los pedidos de prisión preventiva, porque una cosa es de que se afiance la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, pero otra muy distinta es de que hayan nuevos datos que permitan solicitar esta prisión preventiva contra estas tres personas que ya acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, se ve venir, ¿no? Porque me parece que fue a mediados de enero que se dicta esta imposibilidad de salir del país a Nadine Heredia y a 21 personas más en el caso Gasoducto, y luego eso o se amplía o va cambiando y, digamos, agravándose en la figura de esta competencia que además quedó truncada en el camino extrañamente, ¿no? Con el consorcio que tenía GDF Suez y finalmente se le da a Odebrecht. Y eso es algo que ha reconocido la propia empresa Odebrecht, ¿no? De que sí habría eventualmente dado dádivas o prebendas a la competidora para que puedan haber irregularidades y únicamente queda este consorcio para poder ganar la licitación del gasoducto. Eso, digamos, como irregularidad primigenia. Lo que habría originado que la Fiscalía pida un impedimento de salida del país, no solamente para Nadine Heredia en enero, sino también para el exministro Miguel Castilla. Pero lo que ahora nos encontramos es de que esa decisión de impedimento de salida que tomó en su oportunidad el juez aún no es firme, porque eso aún tiene que verse en la sala y ver si es que se confirma o no la medida tomada por el juez competente. Y lo que sorprende en este aspecto es de que aún si no se ha decidido esta medida y no tiene carácter de firme, ¿cuál es el motivo, cuál será el elemento novedoso que podrá brindar la fiscal para que ya inusitadamente haya requerido la prisión preventiva tanto de Nadine Heredia como de Miguel Castilla, que ya gozan de un impedimento de salida del país? Correcto. En el caso de Heredia, la hipótesis de la Fiscalía es que habría sido la funcionaria de facto. ¿Cómo es esta figura? La primera vez que usa la jurisprudencia este concepto se da claramente con el caso de Vladimiro Montesinos, pero es evidente de que hay diferencias. En el caso de Vladimiro Montesinos era quien dirigía de facto en realidad el Servicio de Inteligencia Nacional, sobornaba funcionarios, tomaba decisiones
incluso de ministerios, también de congresistas, pero en este caso yo creo que es un poco forzada la figura de funcionario de hecho que le están imputando a Nadine Heredia, porque así ella ha estado presente en algunas reuniones tal como se le imputa, o haya quizás sugerido una decisión, en definitiva no ha sido ella quien ha tomado la decisión concreta de favorecer a alguien, y es por eso que la hipótesis de la Fiscalía se sienta en indicios y no necesariamente en pruebas que indiquen que ella era la principal actora en este caso de favorecimiento a la empresa Odebrecht. Correcto, lo que dicen es que hay más testimonios y hay mails, tiene que haber documentación que pruebe que de alguna manera ella sí era esta funcionaria en la sombra o funcionaria de hecho. Habría que esperar qué documentación van a aportar, por ejemplo, ahora en la audiencia de prisión preventiva, que me imagino, según la ley, tendría 48 horas el juez para citar a una audiencia, pero lo más importante... ¿Y ahí se explicaría cómo es esta función? Y ahí tendría que explicarse cuál es el rol o qué rol ha jugado Nadine Heredia en el favorecimiento a la empresa Odebrecht, en todo el tema del gasoducto, pero no solo eso, Valeria, sino algo muchísimo más importante, porque incluso puede haber una prueba directa que vincule a Nadine Heredia con alguna supuesta irregularidad, pero el carácter, la naturaleza de esta audiencia tiene un carácter cautelar, es decir, que lo principal que va a tener que demostrar en este caso la Fiscalía es de que sí ha existido un peligro de fuga concreto por parte de Nadine Heredia, de Castilla y de Deodoro Mayorga, o si en su defecto obstruyeron de alguna manera la investigación que está en curso. Y recordemos de que en principio solo habían pedido impedimento de salida del país, así es que para que se hayan animado a postular una prisión preventiva, debe de haber algo concreto, ¿no? Que me imagino lo ofrecerán ya en su momento en la respectiva audiencia, que haya meritado que la fiscal haya cambiado de criterio, que no se haya conformado con el impedimento de salida, sino que haya pedido algo mucho más gravoso, que es precisamente la prisión preventiva y por el plazo máximo, que es de 36 meses. Ahora, ¿cuánto tiempo podría durar esta audiencia? La última vez que vimos una audiencia así muy mediática fue la de Keiko Fujimori, duró casi un mes, ¿no? También con 11 sesiones, ¿no? 11 sesiones, exacto. Pero también recordemos que hay otras audiencias como la de Castañeda que solamente duró 3 y prácticamente en 2 días ya estaban culminadas las audiencias de prisión preventiva. Eso depende mucho de la forma en la que el juez dirige sus audiencias, pero no obstante, debemos de recordar que ya la Corte Suprema, por ejemplo, en casaciones, la 1-2017 o la 1-2019, se ha pronunciado porque éstas sean céleres y porque vayan directo al grano, que aborden lo medular del carácter cautelar de una prisión preventiva. Algo que no se cumplió con el caso de Keiko, como perfectamente has mencionado, porque duraron 11 sesiones, Valerie. En todo caso, ¿podría terminar esto con la prisión preventiva de los 3 imputados o 3 presuntos? Yo creo que mucho depende, Valerie, de qué elementos de convicción tiene la Fiscalía concretos que puedan probar el delito. Entiendo de que por lo declarado por el fiscal coordinador Rafael Vela existen elementos que puedan fundamentar el delito, pero hay que recordar que eso no basta. Lo importante para ver si es que el juez se decide o no a amparar el pedido de la Fiscalía depende básicamente de los elementos que aporte la Fiscalía para probar o el peligro de fuga concreto, porque tiene que ser concreto a exigencias del Tribunal Supremo, o en su defecto la obstrucción probatoria. Yo creo que ahí se va a concentrar mucho la discusión en torno a estas audiencias de prisión preventiva. Ahora, los exministros Castilla y Mayorga en esta hipótesis habrían promovido condiciones favorables para que Odebrecht consiga finalmente esta buena, pero también tendrían que haber pruebas muy importantes para que terminen con esta prisión preventiva. Tendrían que haber pruebas muy importantes. Ha salido a declarar el propio exministro Castilla, manifestando de que es una arbitrariedad, un pedido de prisión preventiva cuando él ha venido colaborando con la investigación. Es por ello que me intriga mucho qué elementos va a ofrecer la Fiscalía para poder sustentar el requerimiento de prisión preventiva. Yo no tengo dudas. En principio ellos solamente firmaron este documento, digamos, en el peruano, fue publicado con su rúbrica. Y es más, el propio exministro Castilla dijo de que no había tenido ninguna participación adicional más allá de la firma. Entendemos de que en el caso de Castilla, porque en el caso de Mayorga sí hubo reuniones desde el Ministerio de Energía. Hubo una participación adicional, naturalmente, pero la mera participación en un proceso como este, Valerie, no es de por sí ilícita, ¿no? Habría que ver qué lo convierte en ilícito respecto al favorecimiento. Es decir, no cualquier conducta, sino la conducta que se enmarque dentro de la circunstancia ilícita del favorecimiento. Eso es lo que va a tener que sustentar
fundamental la Fiscalía definitivamente en esta audiencia de prisión preventiva que ya se avecina, ¿no? ¿Cuántos años son por asociación ilícita para delinquir y colusión agravada? Bueno, por asociación ilícita estamos hablando de 3 a 10 años y por colusión agravada que incluso puede llegar a 15 años, ¿no? Habría que ver si es que lo utilizan, que se suman, finalmente. si es que hay un concurso real, como en el caso de Castañeda, por ejemplo, que incluso iba a llegar hasta 32 años, si en este caso va a ser pertinente o no, pero yo entiendo de que en realidad al ser una sola conducta la que han desplegado, en realidad no tendrían que sumarse, sino simplemente tendría que formarse un global de los años, ¿no? Porque si no estaríamos hablando incluso de 25 años que podría corresponderle si es que hacemos la sumatoria de las penas, ¿no? Correcto. Entonces, en unos días conoceremos finalmente cuáles son estas grandes revelaciones que han conseguido para el caso de Gasoducto. Lo conoceremos en la audiencia. En principio la ley dice que tendría 48 horas el Poder Judicial para llamar a la audiencia, pero a veces depende también de las circunstancias. Veamos también si el coronavirus afecta también a la realización de audiencias, pero yo creo que todo el mundo está a la expectativa de ver qué es lo que va a aportar la Fiscalía, no solamente para sustentar el delito, sino ante todo, y diría sobre todo, para poder fundamentar el peligro de fuga o de obstrucción probatoria respecto a estos tres, a Nadine y a los dos exministros. Que sea de manera virtual, en todo caso. Sería lo ideal, porque ya ese sistema está implementado en el mismo propio Poder Judicial, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Carden. Muchas gracias, Valeria. Bien, hacemos una pausa. Volvemos con más en Noticias a las 10.